Hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Tinkercad. En esta ocasión vamos a estar hablando y analizando el sensor de temperatura para que cuando sea necesario aplicarlo en algún proyecto poder hacerlo de manera efectiva. Y ya estamos en el simulador, vamos a buscar los componentes para hacer el análisis de nuestro sensor de temperatura. Sensor de temperatura, vamos a medir tensiones, necesitamos una fuente de tensión. Vamos a usar esta pila de 3 volts porque usando 9 volts el elemento se destruye. Entonces conectamos positivo, negativo, el punto medio que es la salida que nos va a dar la información. Vamos a conectar al positivo del voltímetro y el negativo lo tenemos que conectar al negativo de la pila. Al iniciar la simulación vemos que nos da un valor de tensión en milivolts. Cuando hacemos clic sobre el sensor de temperatura nos da una barra deslizante que nos da la temperatura. Entonces vemos que cuando llegamos a menos 40 grados la salida es de casi 100 milivolts y al llegar al máximo de 125 grados la salida es de 1,75. Sin importar la tensión que utilicemos, este rango de variación de tensión desde 100 milivolts hasta 1,75 volts es toda la variación de temperatura que nos permite utilizar este sensor de temperatura. Tenemos simulación y ahora vamos a utilizar en el Arduino. Entonces, ya sabiendo cómo funciona nuestro sensor de temperatura, vamos a introducirlo al Arduino. Tenemos un Arduino, la placa de prueba, colocamos el sensor de temperatura, debemos alimentarlo. Entonces, de la patita a potencia al positivo y el negativo a tierra, y como es una salida variable debemos conectarlo a las entradas analógicas que tiene el Arduino. Este lo podemos colocar en el A1. Ahora en la parte de código vamos a estar programando directamente en la parte de texto. Lo primero que debemos hacer es algo que se llama buenas prácticas. Primero voy a poner define tpin A1, así que cada vez que yo escriba tpin, que va a ser el pin de temperatura, va a reemplazarlo por esto que es A1. Esto es una buena práctica porque si en algún momento quiero cambiar y poner otra entrada que no sea A1, tan solamente debo comunicarla acá y va a reemplazar este texto en todos los lugares en que se haya puesto. En caso contrario, tendría que buscar a lo largo de todo el código donde dice A1 y reemplazarlo. Esto lo voy a borrar porque es el código de encender y el LED integrado. Vamos a estar viendo la información a través del monitor serie, así que voy a proceder a inicializar el motor serie, el puerto serie. Siempre con esta sentencia, el puerto serie le digo que comience y esta es una velocidad estandarizada con la de comunicación. Siempre que veamos esto, quiere decir que vamos a utilizar el puerto serie. Ahora lo que vamos a hacer es leer la información que entra a través de la entrada A1 y enviarla a través del puerto serie. Entonces, con esta sentencia vamos a hacer que envíe la información a través del puerto serie y la información que queremos a través de él es la lectura del pin que yo he puesto acá arriba, que es el A1. Iniciamos la simulación y ya que está corriendo vemos qué valor nos está dando. Cuando el valor mínimo es 20 y el valor máximo es 358. Vamos a anotar este valor entre 20 y 358 para luego hacer una transformación y que nos dé directamente la temperatura.
Para hacer la transformación de lo que está leyendo a directamente la temperatura, voy a usar un par de variables. Una que se vaya a llamar lectura y otra que se vaya a llamar temperatura. En lugar de hacer esto acá, ya vamos a ver qué le vamos a poner. Vamos a hacer que la lectura que está entrando sea igual a lo que estamos viendo a través del pin analógico. Luego vamos a hacer una conversión. Hemos visto anteriormente esto, que va a ser el valor que leímos en lectura, que va a ir de 20 a 358, y lo vamos a convertir a los valores de temperatura, que era desde menos 40 a 125. Y lo que nosotros queremos ver es el valor que tiene la variable de temperatura. Iniciar simulación y vemos que a partir de ahora tiene todo el rango, desde menos 40 hasta 125. Resumiendo, en esta entrega analizamos cómo funcionaba el sensor de temperatura, analizando las tensiones que salen a través de la patita de Vout. Luego lo conectamos al Arduino y averiguamos que cuando la temperatura era mínima, de menos 40 grados, que eran los 100 milivolts que analizamos en un principio, en el Arduino leía un 20, y cuando era 125 grados, el Arduino leía un 358, que correspondía a 1,75 volts. Luego hicimos la lectura, hicimos un remapeo de estos valores, desde estos hasta los valores reales de temperatura, que eran de menos 40 a 125, y los transportamos a través del puerto serie, haciendo toda la programación directamente en la parte de texto. Y hasta acá llegamos con este video. Espero que te haya servido, que hayas aprendido, y nos estaremos viendo en la próxima entrega. Hasta pronto.